9 mujeres escorts de origen colombiano se denunció que desaparecieron en Tabasco y que habían sido secuestradas por un grupo criminal. Días después se dijo que habían sido rescatadas, pero al mismo tiempo una de ellas dice que no es verdad, que nunca estuvieron privadas de su libertad, que estaban en un viaje por su propia voluntad. Lo siento, mira, esto parece una telenovela, si no estuviéramos hablando de presuntos secuestros, de trata de personas. Lo cierto es que a varios días de esa denuncia no sabemos si las mujeres fueron secuestradas o no, si fueron, como dijeron las autoridades, rescatadas o simplemente liberadas por sus captores, o si simplemente, como una de ellas dijo, se habían ido vaya a saber dónde, por su propia voluntad con estos personajes, que se dice que se las llevaron un jefe local del cártel Jalisco Nueva Generación, incluso que son parte de un amplio negocio de trata de personas, pero al mismo tiempo no se tiene claridad ni siquiera de lo que ha sucedido. Y como siempre, las autoridades lo hacen todo mucho más confuso aún. Mire, no lo sabemos porque es todo muy confuso, pero todo indica que es otro caso, como viene ocurriendo en Tabasco, una semana sí y la otra también, donde los que imponen su norma son los delincuentes. Nosotros estamos acá de voluntad, aclaro que éramos 8 chicas, no 9. Es Mariana Garcés, una de las jóvenes colombianas reportadas como desaparecidas desde el 5 de enero. Ella y sus compañeras fueron localizadas el pasado 13 de enero en un hotel de paso a las afueras de Villahermosa, Tabasco. Mariana aclaró que tanto ella como sus compañeras se encuentran bien, pero su declaración difiere con el audio que previamente fue difundido y en el que llorando se disculpó con su madre y habló de su pequeño, quien se encuentra en Colombia. Recen mucho por mí y por estas muchachas, somos varias. Yo apenas tenga mi celular y así, yo me comunico con usted. Perdóneme, mami, por todo. Ese audio fue parte de la denuncia que realizaron sus compañeras, quienes aseguraron que Mariana y otras jóvenes estaban secuestradas por un grupo armado. Pero hoy, Mariana asegura que estaba en estado de ebriedad. Pero estaba como borracha, porque pues estaba más bien sentimental con ella, por eso le pedía perdón y todo. Hasta el 12 de enero el reporte era que un grupo armado las había secuestrado a cambio de que se presentara el jefe de la red de trata, Saulo David Sánchez, alias el Jaguar. Sus compañeras detallaron que las jóvenes desaparecidas pertenecen a un grupo de 50 colombianas traídas a México a través de un grupo de trata de personas que opera para el cártel Jalisco Nueva Generación. Según los reportes, se trata de jóvenes que ofrecen sus servicios como acompañantes. En sus perfiles de redes sociales aseguran ser modelos y tienen residencia en Villahermosa, Tabasco. Hoy, de acuerdo con la Fiscalía Estatal, las jóvenes están libres, pero no es la primera vez que se da a conocer presuntas amenazas contra escorts. En junio del 2023, en redes sociales difundieron un video en el que se observa a 6 mujeres hincadas a quienes les apuntan con armas de fuego presuntos sicarios del cártel Jalisco. Ocurrió en Guanajuato. En esa ocasión, el grupo delictivo indicó que las jóvenes no podrían trabajar sin rendir cuentas y pagar una cuota. Sin importar dónde ofertaban sus servicios, debían portar un brazalete en la mano, pues ya estaban identificadas. Mientras que de 2016 a 2018, en la Ciudad de México se puso al descubierto la red de trata de personas que operaba la Unión Tepito. Lo hacía a través de una página de acompañantes denominada zonasdivas.com. Muchas de esas jóvenes eran de Sudamérica, traídas con engaños de que serían contratadas por una agencia de modelos. Algunas de ellas fueron vinculadas sentimentalmente con los líderes de la Unión Tepito e incluso asesinadas por sus parejas. Y mientras tanto, en la Ciudad de México, otro crimen, otro asesinato de una transexual que era a su vez precandidata de Morena. Se suma al número enorme que hay de muertes, de asesinatos de personas transexuales, así como de aspirantes, de candidatos asesinados. Como siempre, no hay pistas. Ella era Samantha Carolina Gómez Fonseca, de 37 años. Activista y mujer trans, asesinada la tarde del pasado 14 de enero tras salir del reclusorio sur, a donde acudió a realizar una visita.
era precandidata de Morena al Senado por Xochimilco, a través de la vía plurinominal. De acuerdo con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, la víctima regresaba a su domicilio a bordo de un taxi por aplicación, cuando al pasar por un tope fue alcanzada por sujetos que le dispararon en varias ocasiones para darse a la fuga. Tenemos la información básica en el sentido de que ella estaba, al parecer, visitando a su pareja en el reclusorio sur. El ataque ocurrió en la colonia Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco. Ante estos hechos, la Fiscalía Capitalina inició la indagatoria por el delito de transfeminicidio, mientras que personal de la Policía de Investigación busca entrevistas de testigos y los videos de cámaras cercanas. De forma extraoficial se dio a conocer que Samantha recibió amenazas por parte de reos del penal de Santa Marta Acatitla y del reclusorio sur. Ella impartía talleres en reclusorios y realizaba actividades en beneficio de los reclusos. Ayudaba en diversas causas de la Ciudad de México, principalmente para la comunidad trans. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Su caso se suma al de Miriam Noemí Ríos, quien fue asesinada el 11 de enero en Jacona, Michoacán. Era conocida por su rol como comisionada de Movimiento Ciudadano en Jacona y coordinaba el colectivo LGBT local. Pocos días antes, había manifestado su interés en integrar la lista de candidatos a regidores para las elecciones del 2 de junio. El asesinato de la comisionada aún no ha sido reclasificado como transfeminicidio, permanece como homicidio. Además, el mismo día del asesinato de Samantha, se reportó otro contra Fabián N., persona trans que integraba la comunidad LGTB. Según los reportes, conocía a los agresores, pues no hubo pruebas que forzaron la entrada de su casa para cometer el crimen. Mientras que el pasado 13 de noviembre encontraron sin vida a Jesús Ociel Baena, magistrado electoral de Aguascalientes. El abogado tenía 38 años. Era la primera persona no binaria en ocupar el cargo en el país. Según las indagatorias, su pareja, Dorian Herrera, lo asesinó y luego se suicidó. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, el hecho que en las últimas semanas van 4 personas trans que son asesinadas y 5, dentro de esas 5 aspirantes, además 5 aspirantes a distintos cargos de elección popular. En Guerrero, mientras tanto, en Buenavista de Cuellar, un comando irrumpió en una fiesta y se llevó a 9 personas secuestradas. Esa es la zona de influencia de la familia michoacana, está muy cerca de Taxco y de la frontera de Guerrero con Morelos. 9 personas están desaparecidas. En Santa Fe Tepetlapa, del municipio Buenavista de Cuellar, en Guerrero, donde la noche del pasado 13 de enero, un comando irrumpió en una fiesta privada y se llevó a 9 personas, de quienes hasta el momento se desconoce su paradero. Según testigos, los hombres armados iban vestidos con uniforme tipo militar y portaban armas de grueso calibre. Aseguran que la mayoría de los secuestrados son jóvenes menores de 30 años. La Fiscalía de Guerrero indicó que no existe denuncia, pero que se abrió una carpeta de investigación. Además, en el operativo de búsqueda participan agentes estatales y federales de distintas instituciones. Lo anterior se suma a la desaparición de otras personas, ocurrido a finales de diciembre en el municipio de Taxco. En un primer momento fueron 12 trabajadores, pero posteriormente la Fiscalía guerrerense confirmó el hallazgo de 4 de los 12 empleados el pasado 8 de enero. De manera similar, hay otras 12 personas desaparecidas. Sin embargo, no existe denuncia formal. Hay por lo menos 4.261 personas en condición de desaparecidas o no localizadas en Guerrero. Y Buenavista de Cuellar está cerca de Morelos, donde la familia michoacana ha extendido sus operaciones. De acuerdo con informes, ese grupo criminal disputa el norte de Guerrero con el grupo denominado Federación Guerrerense, pues además de Buenavista de Cuellar, se reportan hechos violentos en Taxco, Pilcaya, Tetipac, Iguala, Cocula, Ixcateopan, Teloloapan, Huitzuco y Tepecuacuilco de Trujano. Bueno, y después de tantos asesinatos y de tanta violencia, una de cal por tantas de arena, finalmente la Marina ha decomisado un cargamento de 80 kilos de metanfetaminas en Veracruz. ¿Sabe cuánto es eso? Muchísimo.
Así fue como la Marina desmanteló un cargamento con 80 kilos de metanfetamina en el puerto de Veracruz. Se trata de la droga llamada cristal y este cargamento tenía un valor en el mercado negro de 80 millones de pesos. Se encontraba oculta dentro de una caja de engrane tipo reductor para embarcaciones. Dentro de la estructura había un polvo blanco y un doble fondo, donde se encontró también sustancia granulada. Este decomiso se realizó durante una inspección de rutina por parte de personal naval, donde se detectaron anomalías, por lo que al pasar inspección con elementos binomios, caninos navales detectaron la droga. En el operativo también participó personal de la Aduana Marítima de Veracruz y de la Unidad Naval de Protección Portuaria número 32, en conjunto con autoridades de la Fiscalía General de la República. En septiembre de 2023, la Marina incautó 20 toneladas de metanfetaminas en diversos operativos en el mismo estado. Parte de la droga estaba oculta en un contenedor que transportaba alimento para ganado bovino con destino a Rotterdam, Países Bajos. De acuerdo con reportes oficiales, hay presencia del crimen organizado en 89 de los 212 municipios veracruzanos. El Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización con mayor presencia de los 7 grupos identificados. Opera en 72 municipios. El Cártel de Sinaloa tiene presencia en 27 municipios, mientras que los Zetas, vieja escuela, mantiene el control en 12 municipios. El Cártel del Noreste en 5 y el Cártel del Golfo en 2 municipios. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y siguen creciendo los casos de COVID en México con la nueva variante llamada Pirola. Hay ya en todo el país 16 hospitales saturados con pacientes. Repuntan los casos de enfermedades respiratorias en México, sobre todo los contagios por la variante de COVID-19 conocida como Pirola. COVID ha resurgido cuando pensamos que había dejado de ser un problema de salud. Nos encontramos ante nuevas variantes que están dominando el escenario. Estamos apenas empezando el periodo invernal y el número de casos no deja de crecer. Hasta el sábado 13 de enero, 13 hospitales registraban más del 70% de ocupación, de acuerdo con el sistema de información de la Secretaría de Salud. Un día antes se contabilizaban 19 hospitales, de los cuales 16 están completamente saturados. Y las unidades médicas saturadas se encuentran principalmente en Oaxaca, Hidalgo y Michoacán. Ante estos casos, especialistas de la salud piden a la población completar su cuadro de vacunación y tomar las medidas adecuadas para prevenir cuadros graves de la enfermedad. En diversos países del mundo encontramos que el número de dosis de vacuna de COVID no es ni la 10ª parte de lo que se llegó a administrar en el año 2021, aproximadamente por el mes de abril al mes de junio, cuando inició la campaña masiva. La variante Pirola es la que predomina actualmente en México y el mundo debido a su facilidad de contagio. En el caso de nuestro país, no todos los casos de enfermedades respiratorias son por COVID. También se registran varios enfermos por influenza. Debemos estar preparados sobre todo para la contención en el escenario del paciente debilitado, particularmente los pacientes no vacunados, pacientes que usan esteroides o pacientes que tienen enfermedades debilitantes. Una investigación elaborada por un grupo de expertos en virología de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, reveló que la subvariante Pirola infecta con mayor eficacia a los pulmones en comparación a otras variantes de COVID-19. No obstante, no produjeron un mayor número de muertes. No produce un mayor número de muertes, pero sí sigue produciendo muertes. El número de muertes en términos globales ha aumentado también en nuestro país. Como usted vio, hay 16 hospitales, estos son números de ayer, no sabemos el número de hoy todavía, absolutamente saturados, y ha aumentado el número de internaciones y también ha aumentado esta nueva variante, el tipo de molestias que ocasiona. A ver, Viviana,
Tú has sido una de las damnificadas de esta, bueno, aquí son de esta variante de porque... Pirola entre fin de año y principios de este año. ¿Cómo te ha ido? Bueno, con toda la vergüenza, bueno, aquí son testigos en todo personal, los que nos vieron en algún momento, incluso llegué a perder el aire y me costó muchísimo trabajo respirar. Este tipo de COVID, les puedo decir en mi experiencia, por ejemplo, no me afectó el COVID, no me di cuenta ni siquiera que estaba infectada de COVID hasta mucho tiempo después. ¿Cuáles han sido las molestias reales? Han sido en el post-COVID, donde efectivamente afecta el sistema pulmonar, donde cuesta muchísimo trabajo respirar, donde hay muchísima tos. Y bueno, hay que cuidarse una vez. Mucha gente ni siquiera sabe que ha sido contagiado con esta variante de COVID, porque les repito, una vez que tienes el COVID no es más que una gripa normal, por lo menos en mi experiencia ha sido una gripa normal. El problema ha sido los días posteriores, el no cuidarte, el que te dé un poco de aire y ahí sí sientes cómo te falta la respiración y lo difícil que ha sido, Jorge, en estos últimos días, el cansancio que tienes y bueno, lo complicado que es poder hablar. Sí, ahí está, y eso está generalizando con muchísimas personas. Ponga usted toda la atención y recuerde, hay que vacunarse contra el COVID, contra la influenza. ¿Por qué? Porque están creciendo a números agigantados en estas fechas del año. Bueno, y están concluyendo las precampañas, concluyen el jueves y este domingo Xóchitl Gálvez recuperó parte del terreno que había perdido con un muy buen evento de cierre de esta etapa del proceso electoral, un evento masivo, un buen discurso basado en lo que parece que será su lema de campaña: vida, verdad y libertad. Este domingo, Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, cerró su precampaña en la Arena Ciudad de México. Frente a más de 20,000 personas, simpatizantes del PAN, PRI y PRD, pidió dar batalla en las próximas elecciones porque dijo, el país tiene una verdadera crisis de valores. Con este presidente, México está perdiendo 3 valores fundamentales. Se pierde el valor de la vida cuando el gobierno es absolutamente insensible, cuando no se conmueve ante la muerte de sus propios ciudadanos, cuando la autoridad abraza a los criminales y culpa a las víctimas. En diversas ocasiones habló sobre la pérdida de vidas a consecuencia de la inseguridad o por no tener un buen sistema de salud. Este gobierno ya es responsable de la muerte de más de 1 millón de mexicanos, más de 1 millón de muertos, 800,000 por la pandemia, 175,000 por la violencia y el crimen, y desafortunadamente los que faltan. La precandidata pidió reflexionar sobre el momento que vive México, asegurando que la libertad está en riesgo. Se pierde la libertad cuando el gobierno amenaza a las empresas. Se pierde la libertad cuando no puedes salir de noche. Se pierde la libertad cuando no puedes circular tranquilamente en las carreteras. El cierre de la precampaña de Xóchitl Gálvez no estuvo exento de ataques en las redes sociales. Una campaña orquestada para tratar de desprestigiar el evento, a la precandidata y desalentar a sus seguidores. Por ejemplo, mientras una red de cuentas en X difundía imágenes de una arena Ciudad de México casi vacía, lo cierto es que el recinto lució abarrotado. Algunas publicaciones de la misma anticampaña criticaron el uso de teleprompter durante su mensaje, cuando en realidad es un material de apoyo que se usa en todo el mundo por políticos y líderes de opinión. O como esta otra fotografía, señalando que los asistentes estuvieron apáticos cuando en diversas ocasiones Xóchitl Gálvez fue interrumpida con aplausos, porras y gritos de apoyo.
Bueno, un buen evento de Xóchitl Gálvez, y ahora que hablaban de las campañas de desprestigio que usted sabe que se elaboran desde usted sabe dónde, Viviana, hoy platicábamos esto que para mí es insólito, estos tres personajes que se presentan como periodistas, Lord Molécula, otra muchacha que no sé cómo se llama, el reportero Hernández, que se creyeron lo que dice Broso de su biografía personal y se le atribuyeron a Víctor Trujillo, sin saber que estaban hablando de un personaje de televisión, ¿no? Imagínate, estaban diciendo que Víctor Trujillo había nacido en un reclusorio en Santa Marta, Catitla, que había sido abandonado por sus padres. Y bueno, esa es la historia del personaje que se ha creado Broso. Que alguien le diga a estos pseudo periodistas, que son unos aplaudidores simplemente para el mejor postor, que no estaban hablando de Víctor Trujillo, están hablando de un personaje que ha creado Víctor Trujillo, que es Broso. Hay una diferencia entre el personaje y la persona, ¿no, Jorge? Pero bueno, ya están haciendo el ridículo con estas campañas como lo hicieron con este evento de Xóchitl. Pero bueno, vamos a ver cómo va. Bueno, vamos a otro cierre de campaña. Claudia Sheinbaum estuvo en Hidalgo y cerrará la precampaña este miércoles, mientras que Álvarez Maínez tuvo una suerte simbólica de cierre de campaña poniéndose los tenis fosfo de Samuel García. Distrito Federal, la Ciudad de México, y que las cúpulas de sus partidos sean... Y hoy fueron las primarias para la elección de candidato del Partido Republicano en los Estados Unidos para la campaña presidencial de Estados Unidos y se dio en Iowa, las primeras del ciclo electoral que concluirá en noviembre próximo con los comicios presidenciales de los Estados Unidos. Es el triunfador en las primarias republicanas en Iowa. Donald Trump no fue la sorpresa. Confirmó lo que las encuestas adelantaban, su triunfo para buscar la nominación republicana a la presidencia y que los votantes aceptan sus discursos que incluye xenofobia y racismo. It's a very, very sad thing happening to our country. Our country is being overtaken. We're being invaded. That's an invasion. We had the strongest border, now we have the weakest border, and it's an invasion of our country. And Biden is grossly incompetent. The only thing they know how to do is cheat on elections. They're very good at cheating on elections, and they're very good at also going after your political opponent. De acuerdo con los primeros reportes, Trump arrasó en Iowa al obtener más del 55% de los votos, mientras que el segundo lugar es para la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien sorpresivamente tiene 21% de las preferencias. En su cierre de campaña, Nikki prometió que tomaría medidas enérgicas contra la migración ilegal y cerraría la frontera si llegaba a la Casa Blanca. We will defund sanctuary cities once and for all. No more safe havens in America. We'll put 25,000 Border Patrol and ICE agents on the ground and let them do their job. And then we'll go back to the Remain in Mexico policy and not even let illegals step on American soil to start with. Y en tercer lugar está colocado Ron DeSantis, gobernador de Florida, que tiene 17 puntos. If you're willing to go out there in this temperature and dedicate a few hours of your life to doing the Iowa caucus, and you're supporting me, I'm going to be fighting for you for the next 8 years, and we're going to turn this country around. Now's the time to do it. Según la estimación de la NBC News, la participación de los caucus en Iowa sería de unos 130,000 personas, una participación menor de lo esperado. Y es que estas primarias han comenzado en medio de una ola de frío que afecta a gran parte de los Estados Unidos. Solo en Iowa, el termómetro marcó los menos 5 grados centígrados. Una victoria le daría a Trump, de 77 años, un gran paso importante para asegurar la nominación republicana y enfrentarse al actual demócrata Joe Biden, de 81 años. Sería una revancha de su batalla en 2020. Los caucus en Iowa han desempeñado un papel significativo en la política estadounidense desde hace más de 50 años y han sido los propulsores de varios candidatos presidenciales, ofreciendo una plataforma clave para ganar visibilidad y credibilidad en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Para los republicanos, luego de Iowa, viene New Hampshire, donde se llevará a cabo la elección primaria el 23 de enero, y Nevada realizará sus primarias el 6 de febrero.
Tienen mucha visibilidad las primarias de Iowa, pero no son primarias estrictamente, son caucus, son una suerte de asambleas vecinales donde se va votando por distintos candidatos. Es algo muy diferente que unas primarias en sí. Por eso incluso el Partido Demócrata decidió no comenzar en Iowa, comenzará en New Hampshire, si no me equivoco, por los primeros días de febrero, y tendrá el Partido Republicano las siguientes primarias, ahora sí primarias con elección en New Hampshire y luego en Carolina del Sur. Es una noticia importante que Nikki Haley haya sacado, haya quedado en segundo lugar con cerca del 25%. ¿Por qué? Porque se convertiría así en la única competidora al final que tendría el propio Donald Trump. Habrá que ver cómo quedan estas primarias demócratas. Por lo pronto tuvimos ya, Viviana, el primer episodio de esta historia. Sin duda, Jorge, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo vemos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse y bueno, hasta mañana. Y cuídese mucho, ¿eh? Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Viviana. Hasta mañana a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.